El euro mexicano no nació en Europa, no nació en un catálogo, nació entre bochos. Y eso a muchos puristas todavía les va a incomodar. Para entender el origen del estilo euro en México hay que regresar a una época donde modificar un auto significaba una sola cosa: llamar la atención. Primera mitad de la década de los 2000. La fiebre del tuning estaba en su punto más alto. Fascias enormes, alerones gigantes, tomas de aire decorativas, pinturas perladas, interiores personalizados, aerografía, equipos de sonido que no solo ocupaban la cajuela, ocupaban todo el evento. En ese momento, el auto más impactante era casi siempre el más exagerado. Pero en medio de todo ese ruido visual empezó a aparecer una corriente completamente distinta, más baja, más limpia, más sobria y para muchos, mucho más difícil de entender. De pronto, algunos Volkswagen enfriados por agua comenzaron a llegar a los eventos con una propuesta diferente. No eran autos cargados de fibra de vidrio, no traían carrocerías deformadas, no buscaban parecer prototipos de película. Eran Golf, Jetta, Caribe, Pointer, Derby y otros Volkswagen que llegaban con suspensiones más bajas, rines mejor elegidos, interiores más cuidados y una estética mucho más limpia. Para algunos asistentes eso parecía poco, pero ahí estaba precisamente la revolución, porque esos autos no querían gritar, querían verse bien. No buscaban borrar la identidad original del auto, querían mejorarla. Y esa idea chocaba de frente con la cultura tuning dominante en México. El euro no llegó a México con un manual de reglas, no llegó con una definición perfecta, no llegó con jueces especializados, llegó como una intuición. La intuición de que un auto podía verse más especial sin exagerarlo. La idea de que una buena postura, un buen rin, una altura correcta y una carrocería limpia podían tener más presencia que una fascia llena de fibra de vidrio. Y aquí es donde empieza la parte más interesante de esta historia. En México, una de las primeras grandes vitrinas del estilo euro estuvo en los eventos bocheros. Sí, en los eventos bocheros, porque cuando la cultura bochera estaba en su mejor momento, esos eventos no solo reunían Volkswagen Sedán, reunían comunidad, clubes, familias, restauradores, preparadores, vendedores de refacciones, aficionados al audio, fanáticos de Volkswagen. Eran puntos de encuentro para todo lo que tuviera relación con la marca. Y aunque el bocho era el protagonista natural, poco a poco empezaron a llegar otros modelos de la familia. Golf, Jetta, Caribe, Pointer, Derby. No llegaban para quitarle protagonismo al bocho, llegaban porque compartían algo más profundo, la pasión por Volkswagen. Ahí muchos aficionados vieron por primera vez, de manera constante, autos Volkswagen modernos modificados con una filosofía distinta. No era tuning tradicional, no era restauración, no era car audio extremo, era otra cosa. Era una nueva forma de entender la modificación. Con el tiempo, esa nueva corriente empezó a encontrar orden en los clubes. Uno de los nombres más importantes en esa etapa fue Club Bach México, no porque toda la historia empiece y termine ahí, no porque haya sido el único, pero sí porque ayudó a marcar una ruta. Club Bach México y otros grupos de entusiastas comenzaron a demostrar que un auto modificado podía ser limpio, elegante y agresivo al mismo tiempo, que no hacía falta saturarlo de piezas para hacerlo destacar, que la modificación también podía estar en los detalles, en la altura, en la postura, en el interior, en la elección correcta de cada elemento. Esa fue una idea muy poderosa para la época, porque mientras una parte del tuning mexicano buscaba transformar el auto hasta hacerlo irreconocible, el euro proponía lo contrario: tomar la identidad original del coche y llevarla a una versión más fina, más baja, más cuidada y más especial. Pero el crecimiento del euro trajo un problema inevitable. Mucha gente no sabía cómo clasificarlo. En muchos eventos tuning, la categoría euro se interpretó de forma demasiado simple. Si era Volkswagen, estaba bajito y traía rines, entonces era euro. Pero la situación no era tan sencilla. Eso provocó que en una misma categoría convivieran proyectos muy bien armados con autos apenas iniciados. Coches con una idea clara de estilo contra otros que simplemente tenían suspensión achaparrada y algunos detalles. El euro creció más rápido de lo que muchos organizadores podían entenderlo. Y cuando una escena siente que no la entienden, hace lo que hacen todas las escenas serias: se separa. Los clubes euro comenzaron a buscar sus propios espacios.
Querían eventos donde sus autos no fueran vistos como Volkswagen con rines, sino como proyectos construidos bajo una filosofía distinta. Querían mejor organización, mejor selección de autos, mejores sedes y un ambiente donde la gente entendiera lo que estaba viendo. Así comenzaron a tomar fuerza las concentraciones euro. Ya no se trataba solo de juntar coches en cualquier estacionamiento, se trataba de construir una identidad. Y ahí empezó una etapa fundamental para la escena, la organización. En ese punto aparecen organismos y agrupaciones como G11 México, y esto es importante porque G11 no representa simplemente otro club, representa una etapa en la que la escena euromexicana empezó a comportarse como una comunidad más organizada, con clubes, con calendarios, con actividades, con eventos propios, con una intención más clara. Porque una cosa es que existan buenos autos modificados, pero otra muy distinta es que exista una escena capaz de reunirse, coordinarse, seleccionar proyectos, organizar exhibiciones y sostener un calendario. Ahí el euro dejó de ser una categoría perdida dentro del tuning o dentro de los eventos bocheros. Empezó a convertirse en una cultura con estructura, y ese fue un punto de madurez. La escena ya no dependía únicamente de los eventos bocheros o tuning para mostrarse, ya tenía sus propios espacios, sus propios códigos, sus propios referentes y también sus propias exigencias. Eventos como el Backfest ayudaron a elevar todavía más la percepción del movimiento, porque el lugar también comunica. No es lo mismo ver un auto de alto nivel en una calle improvisada que verlo en un recinto pensado para eventos automotrices. La sede comunica, la organización comunica, la curaduría comunica. Y los eventos euro entendieron eso antes que muchos otros. Con el tiempo, más clubes y reuniones ayudaron a mantener viva la escena. Bundesland Bach México, Eurobach México, Bach Unite, Stanzwagen Morelia, Lowwagen, Style Club y muchos otros grupos regionales que llevaron esta cultura a distintos puntos del país. La escena se movió de la Ciudad de México al Estado de México y de ahí a Morelia, Veracruz, el Bajío, el sureste, el norte y muchas otras regiones. El euro mexicano ya no era una rareza, era un movimiento nacional. Pero la historia no se quedó ahí. Con el paso de los años, el euro mexicano empezó a cruzarse con otra corriente que cambiaría por completo la forma de ver un auto modificado, el stance. Y aquí hay que decirlo claro, euro y stance no son lo mismo. El euro venía de una idea más limpia, más sobria, muy ligada al universo Volkswagen, Audi, Seat, Porsche y la cultura Bach. El stance, en cambio, puso la mirada en otra obsesión, la postura, la altura, el fitment, la caída, el ancho del rin, la forma en que la llanta se acomoda frente a la salpicadera. Y cuando esas dos ideas se encontraron en México, nació una etapa mucho más visual. Los autos ya no solo tenían que verse limpios, tenían que verse perfectamente plantados. Debían tener presencia incluso estando apagados. Allí empezaron a tomar más fuerza las suspensiones de aire, los rines multipieza, las piezas importadas, los interiores más trabajados y una ejecución cada vez más exigente. El stance no reemplazó al euro en México, lo empujó hacia una etapa más visual, radical y obsesionada con la postura. Por eso la escena actual ya no se ve igual que hace 20 años. Hoy podemos ver Volkswagen enfriados por agua, bochos de altísimo nivel, Audi, Seat, Porsche, Cupra y en algunos eventos también BMW, Mercedes-Benz y otros autos europeos seleccionados por calidad, presencia e inversión. Eventos como Backfest, Low Kind, Royal Fest, Back Unite y muchas concentraciones, tanto regionales como nacionales, muestran que el movimiento no se quedó congelado en la nostalgia, evolucionó, se volvió más selectivo, más visual, más exigente, más caro también, pero en muchos casos mucho mejor ejecutado. Hoy los proyectos Euro y Eurostance en México pueden competir visualmente con autos de otros países y eso tiene mucho mérito, porque aquí muchas veces no fue fácil conseguir piezas. No había tanta información, no había redes sociales llenas de referencias, no había tutoriales para todo. Se aprendía en los eventos, en los clubes, en los talleres, en los foros, preguntando, observando, equivocándose
y volviendo a intentar. Así creció el euro en México, no como una copia exacta de Europa, sino como una interpretación mexicana de esa cultura. Por eso, cuando hablamos del origen del euro en México, no estamos hablando solo de rines, suspensiones o autos bajitos. Estamos hablando de una época, de eventos bocheros que abrieron la puerta, de Volkswagen enfriados por agua que llegaron con una propuesta distinta, de clubes que quisieron hacer las cosas mejor, de organizaciones que empezaron a crear espacios propios, de grupos como G11 México o Club Bag México que ayudaron a darle estructura a la escena y de una evolución que terminó cruzándose con el stance para crear una identidad todavía más fuerte. El euro mexicano no nació perfecto, nació confundido entre categorías, nació en medio del tuning, nació entre bochos, nació entre gente que quizá no tenía toda la información, pero sí tenía algo más importante: pasión. Con el tiempo, esa pasión se convirtió en movimiento, y ese movimiento nos enseñó algo que todavía vale la pena recordar. Modificar un auto no siempre significa exagerarlo, a veces significa entenderlo mejor, respetar su línea, cuidar sus proporciones, encontrar la altura correcta, elegir los detalles con intención, hacer que el auto diga más sin tener que gritar. El euro mexicano nació en una época de excesos, pero encontró su fuerza en la limpieza. Nació entre bochos, pero creció más allá de Volkswagen. Se separó del tuning, pero nunca dejó de formar parte de la cultura modificada nacional. Se mezcló con el stance, pero mantuvo su raíz. Y hoy, cada vez que vemos un auto bien plantado, limpio, coherente y hecho con paciencia, estamos viendo una parte de esa historia. Una historia que no se escribió en un catálogo, se escribió en eventos, en clubes, en carreteras, en estacionamientos, en talleres y en la memoria de quienes estuvieron ahí. Porque al final el euro en México no fue solo una forma de modificar autos, fue una forma de aprender a mirarlos diferente.